Hola Dani. Primera pregunta. Llevas ya tiempo en el Nàstic, ya viviste el año pasado situaciones adversas, este año también. En tu nombre, ¿crees que el Nàstic se puede sentir perseguido por el tema arbitral? Bueno, Joan Andreu, yo creo que al final es algo que no podemos controlar. Yo no puedo pensar que un árbitro cometa o tome una decisión de manera deliberada. Al final ellos intentan hacer su papel lo mejor posible. Tengo la manera de pensar que unos días aciertan hacia tu lado y otros días en contra y ya está. Al final eso no podemos controlarlo. Ellos también son profesionales de esto. Estamos todos en el mismo barco, los rivales, los árbitros, nosotros, y cada uno intenta hacer su trabajo de la mejor manera posible, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Creo que coincidisteis en el vuelo de vuelta con los árbitros. ¿Hubo algún tipo de intercambio, algún tipo de cosas que pudiera relajar la cosa? No, al final aún estaba todo el ambiente muy caliente. Fue anecdótico, no puedo decir otra cosa, pero ya está. Al final pasamos 2 días tristes, enrabiados, jodidos, porque al final fue una jugada en el último minuto, pero ya está. Esa energía la hemos convertido durante la semana en esa rabia en energía para preparar los entrenamientos. Los chicos han estado muy bien y tenemos unas ganas tremendas de que llegue el partido el domingo. Justamente lo de Baleares supone que el portero que viene utilizando de forma habitual se quede fuera durante 2 partidos. Total confianza con el jugador, con el portero que ya también has utilizado más de una vez y que ha hecho las cosas excelentes. Tú mismo lo has dicho. Al final no tendríamos esa sensación de seguridad si el chico cuando le ha tocado jugar no lo hubiera hecho bien, pero Parra cuando ha tenido que hacerlo lo ha hecho de manera excepcional. Los 3 porteros, tanto Manu como Parra como César, llevan una dinámica de entrenamientos con Oli muy alta, muy fuerte. Los 3 mejoran muchísimo. Pues si le toca a Parra será el turno de Parra y lo hará bien seguro. A licencia de la cuarta pregunta, 1000 partidos el domingo en el nuevo estadio. Está guay estar como entrenador del Nàstic en una efeméride tan importante para un escenario como este. Sí, por supuesto. Otro motivo más para ganar, Andreu. Al final la semana pasada dijimos que teníamos el motivo de Robert, no le pudimos dar esa victoria. Sé que el domingo vendrá al campo, pues quizá el otro día fue por algo. Quería que la victoria que le dedicáramos fuera la del número 1000 en el nuevo estadio, el estar aquí con nosotros, y otro motivo más para llevarnos los 3 puntos. Buenas, Dani, más allá de los motivos que me imagino que siempre uno busca algún empuje más, algún impulso más, basta con un partido importantísimo contra un rival que, nos guste o no, en estos momentos es rival directo. Sí, bueno, si nos lo hubieran dicho a principio de temporada seguramente pues no nos lo pensábamos, pero la situación es la que es, que no somos ni el primer club ni el primer equipo que le pasa. O sea, esto está claro, pasan todas las temporadas. Te encuentras en una situación que no te gustaría, pero dentro de estar en una situación que no te gustaría, lo que tenemos que hacer es sacar hacia adelante. Ha habido equipos en algún momento que se han encontrado en esa situación y no han conseguido hacerlo, y aún la repercusión es mucho más grave. Nosotros nos toca vivir esta situación y la vamos a sacar hacia adelante seguro. No sé si la baja de Oli, porque estamos hablando de Dani, pero no sé si la baja de Oli también a nivel de entrenador también puede ser sensible. Bueno, como he dicho más de una vez, entre ellos yo creo que tienen una conexión mental que no se puede explicar, y yo creo que Oli, aunque estuviera fuera del estadio, sería capaz de transmitir lo que quiere. Solo necesitan mirarse para saber lo que Oli les quiere transmitir. Tienen una buena química y la verdad que esa relación que llevan trabajando durante tanto tiempo yo creo que no será ningún problema. Si se gana, se deja ya el asunto como mínimo, el objetivo mínimo ya por resuelto. Bueno, estaríamos muy cerca, no lo digo yo, lo dicen las matemáticas, por eso de la importancia del partido. El vestuario lo sabe, los jugadores lo saben.
tenemos que sacar los 3 puntos. Es que tenemos que salir como viene haciendo el equipo, que la verdad que las entradas a los partidos en línea general está siendo buena. Hay días mejores que hay días peores, está claro, el rival también juega, pero volvemos a salir con esa ambición que salimos el otro día. El partido del equipo, sobre todo en la primera parte, fue muy bueno, y si seguimos con esa línea de juego estoy seguro de que nos llevaremos 3 puntos. Buenas, Dani. Con el partido justo contra el Real Unión de la primera vuelta se pudieron ver un Nàstic muy bien en 60 minutos con 0-3 y también la otra cara con el 2-3, al final se quedó ganando. ¿Qué crees que le falta al equipo quizá para encontrar esa regularidad dentro del partido? Bueno, al final no nos tenemos que olvidar que el rival juega, ¿vale? Y sí que creo, es mi manera de pensar, que esos altibajos que quizá se tenían hace un tiempo, ahora ya no se vienen viendo. El equipo es más regular, el equipo compite mejor durante los 90 y pico minutos. Si a mí me preguntas que como entrenador me gustaría que en lugar de la primera parte de Baleares fuera todo el partido, sí, claro, está claro, pero el rival juega. Y el rival hace cambios y el rival se da cuenta que lo está pasando mal y también se está jugando las castañas, y nosotros habrá en algún momento que nos someterán y también te sobrepondrás a eso y le darás la vuelta y empezarás a apretar tú. No hay equipo que domine los 90 y pico minutos de manera abusiva a ningún rival en esta categoría. Es muy igualada. Lo que tenemos que intentar es en los mejores momentos nuestros, alargarlo lo máximo posible, y que cuando el rival dé ese paso al frente, pues como mínimo el partido que esté igualado, que no nos pasen por encima, y yo creo que eso sí que se ha visto las últimas semanas en el equipo. A nivel de recambios, esta semana se anunció que 5 jugadores de filial se unen al primer equipo. No sé cómo lo ves y ahora de contar con ellos en cara a este partido y a todos los que vengan. Bueno, el filial ha acabado la temporada antes que nosotros, y lo que no queríamos era sobre todo que necesitáramos jugadores. Nosotros nos quedan jornadas muy importantes, aún nos quedan 5 partidos, y lo que no podía ser es que en algún momento hubiéramos podido tener alguna sanción o alguna lesión y que los chicos no estuvieran en dinámica competitiva. Aparte, a nosotros nos sirve para seguir contando con ellos, nos sirve para ayudarnos en los entrenamientos, a ellos les sirve para crecer. Por tanto, son todo connotaciones positivas y contento con que los chicos estén. De cara a este partido, es como Pol, Domingo, Quintanilla están de cara a este fin. Están mejor. Al final no es ningún secreto que hemos estado unas semanas con algunos jugadores con molestias, han hecho muchísimos esfuerzos, un poquito al límite, cuadrando las cargas de entrenamiento, pero no solo nosotros, todos los equipos, cuando ya llevas 30 y pico jornadas detrás y 200 y pico sesiones de entrenamiento, al final los problemas físicos salen. Lo que hay que intentar es darte cuenta antes de que rompan, cuadrarlo lo mejor posible, y está claro que esas molestias se les han ido quitando y están mejor que la semana pasada. Bones, Daniel Lletella, Radio Ciutat de Tarragona. Una mica en aquesta línia del company, dius que hi ha hagut diversos jugadors amb molèsties. No sé si alguna baixa confirmada 100% del partit a part de Robert, òbviament. Bueno, tenemos la de Robert, y ayer tuvimos un susto en el entrenamiento también con un jugador. Se ha hecho pruebas esta mañana, también se tenía horas 12:45 las últimas pruebas. Veremos a ver qué nos dice el doctor. Fue un susto, veremos a ver qué dicen las pruebas. D'altra banda, preguntar-te fins a quin punt és important jugar un partit com aquest de tanta importància, perquè si el pas és veritat que et pot complicar la vida, però si el guanyes, com dèiem, podries donar un pas gairebé definitiu per tancar la permanència. Jugar-lo aquí al nou estadi, que és veritat que els últims partits s'han empatat i t'has quedat una mica curt, però que és molt important jugar-lo a casa. Fins a quin punt és important això? Yo, si pudiera, jugaría todos los partidos de Liga en casa. Está claro, pero no solo yo, sino cualquier entrenador. Estás más allá de la afición, que es importantísimo, porque sé que ese sentimiento, y nos lo han transmitido así, que tuvimos nosotros el otro día, ellos lo tienen también. Tienen ganas de venir al campo. Está siendo un año complicado, pero se ha demostrado que en los momentos verdaderamente complicados, si el equipo ha respondido dentro del campo, que lo hará seguro, ellos nos ayudan. Y por tanto, contento de poderlo jugar en casa. Nos sentimos aún más fuertes. Les animo a que vengan con muchísima ilusión, los necesitamos y esto lo vamos a sacar juntos.
I ja l'última per part meva, preguntar-te pel que comentaves la setmana passada dels bons minuts de la primera part, sobretot pel creixement en l'apartat ofensiu, en pilota. Crec que es veure un equip que feia setmanes que no el veiem tan suelto en pilota, arribem tan sovint a tres quarts de camp amb bones idees, és veritat que després segurament la finalització va faltar millorar-la, però com valores aquest creixement? Cuando llegamos dijimos que teníamos muy claro y detectamos qué problemas tenía el equipo, los teníamos que solventar atrás, y ya cuando te quedan 5 o 6 jornadas lo que está claro es que ningún entrenador puede sacar una varita mágica, y ya llega un momento de la competición donde si tú te equivocas como entrenador y le quieres meter más conceptos de la cuenta al equipo, más ideas, pues al final igual acabas perdiendo lo que habíamos ganado las primeras semanas. Hemos intentado mantener esa solidez, independientemente que los 2 últimos partidos hayamos encajado. Sí que creo que seguimos reduciendo el número de ocasiones que nos generan respecto a otras jornadas, y la verdad que contento que el otro día el equipo dio un paso con balón, llegamos de manera muchísimo más fluida a la frontal, tuvimos muchas acciones de finalización, ayer con el cuerpo técnico las repasábamos, incluso tuvimos más en el segundo tiempo que en el primero. Y tenemos que intentar convertir esos tiros frontales que acaban en nada porque van fuera, pues por lo menos que cojan los 3 palos, esas transiciones que el otro día jugamos mejor, a acabar la jugada, porque al final el otro día el 1-2 del rival acaba viniendo de una transición que hacemos nosotros muy clara, la juegan entre Aarón y Andy, si no recuerdo mal. Andy mete el pase atrás y tienes esa mala fortuna o esa falta de acierto que el pase pasa entre Guillermo y Aarón. Es que no acaba, llegamos con gente al área, la jugamos bien, pero no acabamos finalizando y esa acción acaba en el 1-2. Por tanto, el fútbol es así de caprichoso, pero tenemos que intentar materializar esas ocasiones, porque sin más el otro día, pues en lugar del 2-1 nos hubiéramos puesto 1-2 y seguramente el rumbo del final del partido hubiera cambiado.